hablando ya durante todas estas semanas, ¿verdad? Que cómo el Señor Jesucristo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, es decir, hizo un tabernáculo en esta tierra, ¿verdad? Para morar con nosotros. 5:31 de Éxodo, que dice: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base, su caña, han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices, sus frutos, sus flores, serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos. 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Encontramos nosotros, amados hermanos, que el Señor le dio a Moisés la orden, ¿verdad?, de hacer el tabernáculo, de erguirlo, pero también de poner cada uno de los elementos en el lugar que le correspondía. Y entonces el Señor le dice a Moisés que haga también un candelabro de oro puro. La palabra candelabro, según lo que dice el diccionario secular, dice candelero o candelabro, soporte para velas que consiste en un candelero de 2 o más brazos. Se puede sostener sobre su pie o ir sujeto a una pared u a otra superficie. Entonces, cuando nosotros hablamos de candelabro, nosotros sabemos que es de candelas, pero cuando hablamos de la menorá o de la lámpara de aceite que estaba en el tabernáculo, se le dice candelabro porque consistía precisamente en sostenerse sobre su pie y tener brazos, más que por la medida de ponerle encima cera o candelas de cera. La palabra original que se usa para la palabra lámpara de aceite en este momento o candelabro es la palabra hebrea 4501, menorá o menora. Y es una palabra femenina que viene del 4500. Y dice en sentido original del 5216, que ya vamos a ir desglosando todo esto, y dice candelero, candelabro o candelero. La palabra 4500, que es la primera de las raíces de la palabra menorá, es manor y significa yugo, propiamente para arar, marco de un telar y rodillo. Entonces a mí me llama mucho la atención precisamente cómo es que la menorá en sí no solamente nos está hablando de luz, ni solamente nos está hablando de iluminación, ni solo de los brazos, sino que también tiene una implicación también en lo que respecta a labrar la tierra o a preparar un campo de tierra para la siembra. Y eso es una bendición. Luego dice que tiene para un marco de telar. Entonces, eso nos habla también ya de una vestidura, nos habla de vestidos, de telas, etcétera, ¿verdad? Y ya vamos a ir platicando un poquito sobre todo eso. Dice también que otra de las raíces era 5216, nir o nir. También neir o ner, femenino de nera, es una raíz primaria, propiamente significa destellar, lámpara, quemador o luz, lámpara, lamparilla o linterna, ¿verdad? La palabra nir, que es la 5214 hebrea, dice es una raíz probablemente idéntica con la 5216, que es la de arriba, que dice mediante la idea de un destello de un surco fresco, arar el suelo o arar. Entonces se da cuenta usted que sigue teniendo esa misma implicación sobre la tierra, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros que la tierra también nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra y que por consecuencia, como hemos hablado en otros temas, también nosotros somos un tabernáculo, ¿verdad? El cual necesita ser preparado para la gloria de Dios. Entre las otras palabras que están también aquí es la palabra hebrea 5135 nur. Esta es una palabra caldea de una raíz que no se usa correspondiente a la 5216, que es brillar, y tenemos brillar, fuego, fuego ardiente y quemar, que también es otra de las implicaciones que tiene la lámpara de aceite, ¿verdad?
Y vamos a ir con el primer significado, que fue lo que vimos al principio, y es la palabra H4500, que es manor, y que es yugo, propiamente arar, que era lo que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Entonces dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Verso 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Gloria a Dios. Entonces, mire, una de las primeras implicaciones que nosotros estamos viendo es el yugo, propiamente arar, que era lo que implicaba precisamente que la lámpara de aceite tenía. Entonces, siendo que nuestro Señor Jesucristo es la lámpara por perfecta, si lo pudiéramos decir de esta manera, porque dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Pero sabemos que la palabra es Cristo. Amén. Entonces, si el Señor Jesucristo es la palabra y es el que nos ilumina, entendemos entonces que Él también es figura de esa lámpara de aceite que iluminaba en el tabernáculo. Por consiguiente, como estamos viendo que la lámpara tiene una implicación de yugo, ahora vemos al Señor Jesucristo diciendo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Precisamente, una de las cosas que yo veo en lo que es la lámpara de aceite es que sirve para iluminar un lugar oscuro. Y lo estábamos diciendo con el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies. Lo primero que ilumina son los pies. Lo primero que nosotros vemos es el caminar del hombre entonces. Y el Señor dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Entonces nos está poniendo a nosotros como en figura de un buey. Y dice, aprended de mí. Cuando se ponía un yugo sobre un buey, era para que los bueyes araran la tierra. Pero se necesitaba que hubiera un buey viejo o mayor, si usted quiere, y un buey menor o joven, el cual a su tiempo iba a tomar el control del yugo para poder enseñar a otro. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Es decir, únanse a mí para que yo pueda enseñarles, porque luego dice, aprended de mí. Entonces el Señor Jesucristo, quien es nuestra máxima autoridad y quien nos ha enseñado todas las cosas, y Él es el mayor maestro que nosotros podemos tener, nos dice, aprendan de mí. Primero nos dice que Él es manso y nos dice también que es humilde de corazón. Entonces, una de las cosas que nos manda a aprender la lámpara de aceite o nuestra lámpara de aceite es que seamos mansos y humildes de corazón. Pero es difícil, hermano, ser manso y ser humilde. Manso porque a nosotros no nos gusta que nos estén diciendo qué hacer. Y entonces, como a nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer, nos toca que pasar por el proceso que pasa el buey. Y es que cuando el buey no hace caso y está queriendo desviarse del lugar, entonces atrás de él está el labrador que está con un palito largo, un fuete, se le podríamos decir de esta manera, que tiene un aguijón. Y con ese aguijón le tiene que pegar en la parte posterior al buey para que él pueda enderezar su paso. Pero también hay otra manera de poder guiarlos y es poner la vara sobre el yugo para guiarlos al lado que debe de ser. Y es que, mire, a veces nosotros tenemos que aprender con la dirección que nos da el labrador, es decir, la palabra. Pero muchas veces, como no hacemos caso, nos toca que pasar por el aguijón y nos tienen que poner situaciones difíciles para que nosotros podamos aprender de ello. Por eso dice Job, ¿recibiremos solamente lo bueno de parte de Dios? Claro que no, sino que también lo que venga malo de parte de Dios, porque dice la palabra y está escrito, todas las cosas a los que aman su nombre les ayuda para bien. Entonces,
Cuando nosotros no hacemos caso, somos como aquellos niños, ¿verdad? Que están en la escuela, que están aprendiendo una lección, pero como no la pasan, la tienen que repetir y la tienen que repetir y la tienen que repetir hasta que se les queda. Lo mismo sucede aquí cuando el Señor nos dice que seamos mansos. Tenemos que ser mansos para recibir la bendición de la enseñanza. Y es que muchas veces a nosotros ni siquiera nos gusta que nos enseñen. Porque yo me las sé todas, porque yo ya conozco la palabra, porque en la palabra ya no hay nada nuevo, o porque, no, es que a mí me enseñaron un Cristo diferente, etcétera. Nosotros tenemos que ser mansos para poder recibir la enseñanza, y no solo la enseñanza, sino que también la guía del Señor en nuestras vidas. No podemos nosotros tomar nuestro propio pensamiento y decir, no, es que las cosas son así, queriendo enseñarle nosotros a Dios, en lugar de nosotros recibir la enseñanza que Dios quiere para nosotros. Luego dice, humildes de corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay una versión que me gusta mucho porque dice, porque en él está la fuente de la vida, poniendo a nuestro Señor Jesucristo como la fuente de vida, que precisamente así es. Y entonces cuando nos dice que nosotros seamos humildes de corazón, quiere decir que no nos enorgullezcamos en nosotros mismos, que aún recibiendo la bendición de Dios, que aún recibiendo un llamado, entiéndase esto, que tal vez te llamaron a ser servidor o a ser parte de la alabanza o a ser parte de los ancianos o a ser parte tal vez de un pastorado o qué sé yo, no sé a qué te llamó el Señor, pero Dios sí lo sabe. Pero el día que el Señor te dé un llamado como ese, tú no te tienes que enorgullecer. Algo que me llama mucho la atención es que a Moisés precisamente se le conoce como el hombre más manso de la tierra. Y dice que cuando él tomó el lugar que le correspondió, Moisés nunca tomó el lugar de ser un capataz para el pueblo, sino que por el contrario, aun cuando ellos se levantaban en su contra, aun cuando el pueblo lo señalaba, aun cuando el pueblo lo quería pisotear, él se mantuvo manso. Aun cuando el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, este pueblo es de dura cerviz, yo ya no los quiero, los voy a destruir. Entonces Moisés toma una posición de intercesor y le dice al Señor, Señor, no acontezca esto, no hagas eso, porque ¿qué van a decir los pueblos? ¿Que sacaste a tu pueblo solo para destruirlos? Entonces Moisés toma esa bendición de aprender de Dios, porque Dios el Padre le estaba enseñando las cosas que tenía que hacer. De hecho, él recibió las leyes, recibió los preceptos y se los enseñó al pueblo de Israel. Y eso es una cosa tremenda, porque dice el mismo Moisés, dice, un profeta como yo te levantará el Señor en medio de tus hermanos. Él sabía cuál era su posición. Él sabía lo que Dios le había dado. Aún así, él dice, a él oiréis, dándole el lugar al profeta de profetas y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Aún siendo él llamado a ser libertador, como lo es llamado nuestro Señor Jesucristo también. Y por eso es que hay tanta similitud entre el Señor Jesucristo y los elementos del tabernáculo. Entonces dice el Señor, aprended, y dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Luego dice que soy manso y humilde de corazón. Ahora pregunto yo, ¿quién sería más manso? ¿Moisés o Jesucristo? Yo diría que nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que Moisés fue, dice, fiel sobre la casa. ¿Cómo qué? Como siervo, pero Cristo como hijo. Y entonces, miren qué tremendo, porque un hijo es señor de la casa y los siervos son sus siervos, pero él fue humilde, fue manso, teniendo una gloria divina. Dice que no tomó algo como a qué aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. Entonces, siendo él el Rey de Reyes, Señor de señores,
el Dios de los dioses, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el hacedor de nuestras vidas, Él se hizo como uno de nosotros. El inmenso Dios que creó los universos, que ni siquiera lo pueden sostener porque Él es más grande que ellos, se hizo una partícula. Si lo pudiéramos poner en un pensamiento que nosotros lo pudiéramos entender, Él se hizo una célula, un átomo tan pequeño que tendríamos que utilizar un microscopio para verlo. Y entonces Él dice que tomemos el yugo que Él tomó, es decir, despojémonos de todo lo que tenemos. El yugo del Señor fue al principio. Siendo el Dios, se despojó. Haya en vosotros, dice el apóstol Pablo, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no tuvo esto como a qué aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros. Entonces, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, imitémoslo, hagamos las cosas como Él las hizo. Y entonces Él nos ilumina un camino. Por eso es que es la similitud de la lámpara que ilumina los pies. Luego dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera para mi camino. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el camino que nosotros seguimos? Porque el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, dice Él. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice eso, nos está iluminando el camino hacia donde nos tenemos que dirigir, que es a Él, porque Él es el camino, ¿sí? Y Él está iluminado porque es la palabra, pero también es la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Juan capítulo 1 dice que la luz era la vida de los hombres. ¿O no lo dice la palabra? ¿Verdad que sí? Entonces, si el Señor Jesucristo era la luz y la luz era la vida de los hombres y ahora Él se hace el camino, hace match entonces con el Salmo 119, 105, porque ilumina el camino, pero también la vida del hombre. Le ilumina sus pies para que entienda cuál es el camino por el que va. Y se ilumina el camino porque Él mismo es el camino. Entonces nosotros tenemos que conocer a Cristo por medio de la palabra y aprender de Él, como dice aquí. Tener humildad, dice, y si hacemos esto, y si nos guardamos en Cristo, y si caminamos en Él, y lo entendemos, dice, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Gloria a Dios. Entonces, cuando nos dice que hallaremos descanso, si atendemos a ser mansos, a aprender de Él y a ser humildes de corazón, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y eso es importante, porque muchas veces, amados hermanos, nosotros no encontramos paz. Estamos peleando todo el tiempo con las cosas de la vida, que hay que pagar la luz, que hay que hacer esto, que los hijos, que los nietos, que la enfermedad, que el COVID, que todas las cosas vienen y nos afectan el corazón. Y cuando el Señor Jesucristo dice que tomemos su yugo, nos está hablando, miren, yo los voy a llevar a la eternidad. Y aunque nosotros muramos en este momento, aunque viniera la enfermedad y nos viniera por completo y nos enfermara y nos postrara, nosotros tendríamos que estar confiados de que estamos en el camino correcto, de que el Señor Jesucristo ya está con el Padre y que nosotros vamos a estar con Él. Porque eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 14. Porque yo voy a mi Padre a prepararos morada, para que donde yo esté, estéis vosotros. Entonces, el Señor ya nos iluminó ese camino y nuestra alma tiene que reposar en Él. Mucha gente está preocupada ahorita por hacer riqueza, por no enfermarse, por muchas cosas, y de lo menos que se ocupan es de Dios. Mientras que debería de ser nuestra preocupación estar bien con Dios.
para que el día menos pensado que vengan a tomar nuestra alma. Porque estaba aquel hombre, ¿verdad?, que dice la parábola, que dice, bueno, yo tengo riqueza, tengo todo, voy a preparar mis hilos, voy a preparar esto, porque voy a tener grandes riquezas. Oh hombre necio, dice la palabra, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Entonces, ¿dónde quedó todo lo que aquel hombre pidió? Todo lo que aquel hombre planificó. ¿Es malo planificar? No, 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 no es malo planificar. Pero planifiquemos con Dios. Porque si planificamos con Dios, Él va a iluminar todo lo que hacemos. Y si nos pidieran la vida, pues no importa. Porque planificamos con Dios y vamos con Dios. El punto es que no nos desenfoquemos. Por eso es importante que la lámpara de Dios nos ilumine. Porque siempre vamos a estar viendo a Cristo. El apóstol Pablo dice, yo tengo mi mirada puesto en la meta, la cual es Jesucristo. Esa es nuestra meta, Jesús. Pero si Jesús no está en nuestro corazón, si Jesús no está iluminando, entonces ¿a quién estamos viendo? Porque dice la palabra de Dios que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si lo que hay en tu ojo es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad que hay en ti? Entonces, cuando entendemos que nuestro ojo está iluminado es porque tenemos una visión. Les voy a hacer una pregunta. Supónganse que ahorita fuera de noche y hubiera un apagón general. ¿Miraríamos nosotros el camino? No sabemos dónde estamos. Supónganse que ustedes están en un laberinto. Supongamos esto, ¿verdad? Que estamos en un laberinto, pero está todo apagado. ¿A dónde nos dirigimos? A tientas, ¿verdad? Ahí viendo a ver cómo le hacemos para llegar y ni siquiera sabemos a dónde vamos. O es como que usted esté en medio del mar sin tener nada, solo su balsa. ¿A dónde va a ir a parar? A donde la corriente lo lleve. Si bien le va, si no se lo comen los tiburones, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros conozcamos la palabra, que la iluminación de Cristo esté en nosotros. ¿Por qué? Porque si está iluminado nuestro corazón, vamos a tener reposo, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, una de las primeras cosas que suceden es que nosotros entramos a entender las cosas. Bueno, eso sí, si escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, ¿verdad? Las cosas que nos suceden ya no nos afectan como antes, sino que las tomamos de manera diferente. Porque dice la palabra que todas las cosas a los que aman su nombre les ayuda para bien. Entonces nuestro razonamiento de la vida ya no es el que teníamos cuando éramos borrachos, cuando éramos drogadictos, cuando éramos asaltantes, etcétera, etcétera, etcétera. No, sino que con Cristo dilucidamos lo que nos está pasando y decimos nosotros, bueno, si hago esto, las consecuencias van a ser estas. Si hago lo otro, las consecuencias van a ser estas. Y si hago esto, aquí va a haber una recompensa. Entonces yo voy a hacer esto, porque aquí es donde Dios quiere que yo obre. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos en vuestra mente. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál es la buena, la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Conocemos cómo la voluntad de Dios? A través de la palabra, a través de la iluminación del Espíritu Santo, que eso ya lo vamos a ver. Y entonces nuestra carga se vuelve ligera porque ya no es la carga del mundo la que está sobre nosotros. Las cargas del mundo matan. El mundo te va a cargar todo el tiempo. El mundo te va a poner que tenés que pagar la luz, que se enfermó tu abuela, que se enfermó tu papá, que te enfermaste vos, que tenés que pagar esto, que tenés que pagar lo otro, que me siento mal, que nadie me quiere, que tengo que estar en las redes sociales. Y así se acumulan un montón de cosas sobre nosotros que nos llevan a la destrucción. Pero cuando nos ocupamos de Cristo y Cristo se ocupa de nosotros, buscad el reino de Dios y su justicia, primeramente, y luego todo será añadido.
Entonces, en el momento que yo me encuentro agobiado, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice la palabra, ¿verdad? Así es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es más fácil? Porque nuestras cargas se las entregamos a Cristo. O eso se supone que deberíamos de hacer, ¿verdad? Y entonces ya no lo cargamos solitos. ¿No dice la misma palabra que son mejor, qué? Dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga, porque trabajan más. ¿Por qué? Si uno cae, el otro le levanta. Entonces, si yo caigo y estoy iluminado por Cristo, ¿quién me va a levantar? Cristo. Es más, ni siquiera va a dejar que caiga, porque Él va a estar atento de mí. Entonces, el que está muchas veces desatento de Cristo soy yo, porque yo me aparto, porque mi concupiscencia, porque esto, porque lo otro. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que es más fácil que nosotros podamos entregar nuestras cargas? Es que me está tratando mal en mi casa, sí, orá, pedirle a Dios, algo va a hacer Dios. ¿Habrá algo imposible para Él? No. Señor, es que estoy endeudado. Él pagó toda deuda, ¿o no? Entonces, el Señor, si te da la prueba, te va a dar la salida. Amén. Pero solo si tomamos su yugo, solo si nos dejamos enseñar, solo si somos mansos, solo si somos humildes de corazón. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. La palabra que se usa para yugo, donde dice el Señor, tomad mi yugo, dice, es unir específicamente un yugo. Unción, uncir, yugo. Uncir es lo mismo que unión. Figurativamente, servidumbre, ley u obligación. También literalmente, travesaño de la balanza, como conectando los platos, yugo. Entonces, miren pues, vamos a comenzar con lo principal, que dice unir. El Señor Jesucristo, ¿para qué vino? Para unirnos. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos. ¿De quién? De Él. Dice el libro de los la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no teníamos acceso a Él, estamos lejos. Y por eso dice, ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero Redentor. Hoy nosotros tenemos el poder acercarnos a Dios, primeramente. Verso 14, porque Él mismo es nuestra paz. ¿Se dan cuenta? Él mismo, Jesucristo. Leímos anteriormente que tomáramos su yugo. Amén. ¿Ya? Entonces Él es nuestra paz, porque nuestras cargas van sobre Él. Amén. ¿Quién de ambos pueblos hizo? Entonces Él es el yugo también. Tomad mi yugo, que me une al reino celestial, que me une al Padre. Amén. Y dice, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, antes, cuando nosotros estábamos en pecado, había una pared que dividía a Cristo y a mí. Y esa pared Cristo la destruyó, porque Él pagó. ¿Cuál era esa pared? Esa pared que no me deja verte. Ese era el pecado. El pecado no permitía que nosotros nos acercáramos a Dios, porque si hubiéramos estado en pecado delante de Dios, nos cortan el cuello, nos morimos. Entonces sigue diciendo, verso 15, aboliendo en su carne la enemistad. ¿En qué demolió Él la enemistad? En su carne. Entonces, Él tomó un cuerpo como nosotros, ¿verdad? Esa lámpara de aceite que es Jesucristo tomó un cuerpo. Fue labrado, como lo decía al principio el versículo de Éxodo. Labrarás y harás un candelabro, ¿verdad? Algo que no existía vino a existencia. Algo que no veíamos nosotros
ahora lo vemos, y es el Señor Jesucristo. Entonces dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Aquí ya entra otra historia entonces, porque no solamente quitó la pared, sino que nos dio un nuevo hombre. Destruyó esto. Algo importante aquí es que dice en su carne. Esta carne nos limita muchas veces a buscar de Dios. Esta carne quiere hacer lo malo. Esta carne quiere mentir. Esta carne quiere robar. Esta carne quiere delinquir, etcétera, etcétera, etcétera. Esta carne, hablando del cuerpo. Diga conmigo, este cuerpo es la carne que me separa de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en su propia carne abolió ese muro, a nosotros nos da la oportunidad, como somos parte del cuerpo de Cristo, amén, ¿lo sabemos? ¿Sí? Entonces también nos da la oportunidad a nosotros de abolir en nuestra carne esa enemistad con Dios. Amén. Entonces, siguiendo con lo que estamos hablando, dice, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, cuando yo entro a ser un nuevo hombre, entro en la paz de Cristo. Si sigo viviendo en el viejo hombre, no estoy en paz, porque estoy peleando con Cristo. ¿Sí? Cuando el viejo hombre sigue pensando en las cosas del pasado, pensando en el pecado, se vuelve enemigo de Dios. Pero cuando entra el nuevo hombre, se vuelve amigo de Dios, se vuelve su hijo, se vuelve parte de él. Porque así como yo soy uno, dice el Señor Jesucristo en Juan 17, que ellos sean uno con nosotros. Entonces, sigue diciendo, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Dice el Señor Jesucristo, que dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niegue a su padre, a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Tome su cruz y sígame. Entonces, cuando el Señor Jesucristo subió, por eso dice aquí que por medio de la cruz, entonces nosotros tenemos que llevar esta cruz. Este cuerpo tiene que ser crucificado para Cristo. Este cuerpo tiene que ser crucificado, no sé si me entiende, tiene que volverse una lámpara, pues. ¿La lámpara cómo es? ¿Verdad? Con los brazos extendidos. ¿Sí? Si nosotros morimos, si nosotros recibimos el fuego del Espíritu Santo y estamos llenos de la unción de Dios, vamos a iluminar. ¿Sí? Porque morimos a nosotros mismos y ya no me miro yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es la luz de Jonathan, sino que es la luz de la palabra, el consejo de Dios, la unción de Dios. Es la misma viva imagen de Dios en nosotros la que se va a reflejar, aunque vivamos en esta carne. Pero esta carne, como está crucificada, está entregada a Dios, nos hemos entregado como Cristo, entonces ahí nosotros vamos a romper esa enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sin santidad nadie podrá verle. Amén. Entonces tenemos que vivir en santidad. Gloria a Dios. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces aquí ya entra otra cosa. Porque aquí todos somos uno solo. ¿Sí? Somos un equipo, somos un mismo cuerpo. Si uno cae, todos caen.
Si uno para, todos paran. Si uno falla, todos fallamos. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Y entonces dice aquí, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, ¿hay algún estímulo en Cristo para seguir adelante? Sí. Si hay algún consuelo de amor, sí, hay en Cristo, hay consuelo y hay amor. Amén. Si hay alguna comunión del Espíritu, ¿será que Jesucristo tenía comunión con el Espíritu Santo? Sí, porque son uno solo. Amén. Y dice, si algún afecto y compasión, ¿será que hubo afecto y compasión en el Señor Jesucristo? Sí. Entonces eso es parte de lo que nosotros necesitamos. Ese yugo es esto. El yugo del Señor Jesucristo tiene que tener estímulo en la verdad. Yo hablé en una prédica hace poquito sobre estar escondidos en la verdad, guardados en la verdad. Y entonces el estímulo de la verdad tiene que estar en nosotros. Por ejemplo, tiene que haber el consuelo del amor de Cristo en nosotros. Tiene que haber comunión con el Espíritu Santo. Amén. Tiene que haber afecto entre nosotros y aún por los pecadores, porque tenemos que ir a rescatarlos. Y tenemos que tener compasión por ellos. Entonces esa es parte del yugo del Señor Jesucristo. Haced completo mi gozo, dice el apóstol Pablo, siendo del mismo sentir. Entonces tenemos que estar en un mismo sentir, todos. Pero eso es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque como hablamos hace un ratito, el orgullo en nuestro corazón no nos deja, no somos mansos, no somos humildes. A veces sí, a veces no. A veces dependiendo del humor en que me mantenga, ¿verdad? Y entonces dice, conservando el mismo amor. Y a veces no conservamos ni siquiera el mismo amor. Porque hoy amo a la hermana Karen, hoy amo a Macy, hoy amo a mi hermano Oscar, a mi hermano Kevin. Y mañana quién sabe. Porque si me hace algo, me desquito. Bueno, así dice uno en su carne, pues, ¿verdad? Pero el punto es que el mismo amor que había en Jesucristo, aún, miren ustedes, es que es impresionante el amor del Señor Jesucristo. Están los discípulos y meten las cuaches, ¿verdad? Se meten, cometen errores y dice Tomás, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber nosotros a dónde vamos? De ahí le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. El Señor con todo amor le responde, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no conocéis al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otra ocasión el Señor Jesucristo dice, y así como, dice el Señor, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Él era Dios, él hubiera tronado los dedos y se terminaron todos. Pero tenía amor para soportarnos. Estaba en la cruz con los dos pecadores a la par. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de aquí y sálvanos. Y el otro, no, y esto y lo otro. Y aún ahí presenta amor, amados hermanos, crucificado, con las manos, los pies traspasados, todo latigado, golpeado, escupido, vituperado. Yo no sé si usted se imagina ese cuadro. A mí el primer trancazo que me dan y ya lo estoy devolviendo, porque en mi carne yo actúo. Pero el Señor Jesucristo no quiere que hagamos eso. El Señor Jesucristo quiere que aguantemos en amor todas las cosas y que el mismo amor que tenemos hoy lo tengamos mañana y todos los días. Aunque estemos pasando maldad, aunque nos estén señalando, aunque nos golpeen, aunque nos hagan lo que sea, tenemos que seguir en ese mismo yugo de amor. No hay para dónde. Y si nos salimos nosotros de ese yugo queriéndonos ir por otro lado, ya le decía yo, o nos toca la vara sobrepeso para que regresemos al camino, o nos toca el aguijón en los lomos. Ahí mire usted cuál quiere. Pero yo prefería ir a la par de Cristo. Amén. En el mismo yugo. Dice, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Muchas veces nosotros no nos dedicamos al mismo propósito. Mi propósito muchas veces es venir y hacerme el grande y predicar y que me miren y que miren cómo predico y miren cómo habla, qué bonito se viste y qué bonito todo.
Pero ¿será de que ese es el propósito que Dios quiere? No. La unidad de la iglesia debe de ser buscar a los perdidos. Debe de ser predicar la palabra, mostrar el amor de Cristo, llegar a la gente y atraerlos a Cristo, no por su pensamiento, no por su propia palabra, sino que con el Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos habla de una iglesia que tenía tan profundamente marcado a Cristo que tenían pleitesía de la misma ciudad, es decir, los tenían en honra. Pero en este tiempo, amado hermano, como la iglesia se disgregó, se apartaron los unos de los otros, en lugar de unirse en un mismo sentir y en un mismo buscar, pregunten a ustedes cómo nos tienen en la calle a nosotros los cristianos. De lo peor. Hace unos 20 o 25 años, uno decía, mire, yo soy cristiano. Ay, venga, contratado, rapidito. Ahora vaya a decir usted que es cristiano, capaz que lo sacan, ni siquiera le voltean a ver a uno. ¿Por qué? Porque la iglesia, en lugar de dedicarse a un mismo propósito en la verdad, cada uno agarró su rumbo por todos lados. Entonces no podemos ser así. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo. Somos egoístas muchas veces. O por vanagloria. Y eso es lo que más nos cuesta. Nos vanagloriamos, nos engordamos, saltamos el pecho, de todo. ¿Por qué? Porque se nos olvida que es a Cristo a quien nosotros representamos. Se nos olvida que el yugo de Cristo debería de estar en nosotros, sino que con actitud humilde, otra vez la humildad, dice, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Pero muchas veces no lo hacemos, hermano. Permítame un segundito solo. Muchas veces yo me considero más importante que todos los demás. Yo soy el que merece que me den honra. Yo soy el que merece que me busquen. Yo soy el que necesita amor. Yo soy el que necesita que me apoyen. Yo, puro yo, ¿va? Solo yo. Y nada más. Pero aquí dice que yo considere más importante a Karen, más importante a Moisés, más importante a Macy, más importante a Jorge, más importante a Mario, que a mí mismo. Y eso me es difícil. Digo, yo creo que solo a mí me afecta, pues, ¿verdad? Pero no buscando cada uno sus propios intereses. Y eso es lo malo. Que por eso es que nosotros no podemos tomar a los demás mayores que yo. Porque yo siempre quiero tener mis intereses antes que el de los demás. Yo quiero que Dios me dé más que lo que tiene aquel, más que lo que tiene aquel. Yo quiero tener una mansión mejor que la de Bill Gates, si Dios es mi Padre, y todavía nos agarramos de Dios. Así son los pensamientos que nosotros tenemos. Pero entonces, si dice aquí, no buscando cada uno sus propios intereses, ¿qué interés es el que tengo que buscar yo? En una yunta de bueyes, hablando del yugo nuevamente, van los bueyes ahí y van arando la tierra. ¿Para los bueyes o para el que va arando? Para el que va arando, para el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Entonces nuestro interés debería de estar puesto en el interés de Dios, no en el de nosotros. Amén. Entonces, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, mi interés queda relegado porque mi interés es que tú llegues al conocimiento de Cristo, que tú puedas crecer en el amor en Cristo, que tú puedas crecer en la palabra, que tú puedas llegar a ser un ministro de Dios. Ese debería de ser mi interés, porque ese es el interés de Dios. Amén. Entonces, aquí es donde entra el yugo de Cristo en nosotros. Por causa del tiempo me voy a quedar aquí, porque la otra semana nos va a tocar que ver el servicio. Seguimos hablando de la menorá, de la lámpara de aceite, ahí se acuerdan. ¿Por qué estamos hablando de esto?
porque uno de los significados de la menorá era, dice, yugo, manor, ¿sí? Yugo, por eso estamos hablando para arar. Pero dentro de lo que estamos hablando ahorita, ya hablamos del yugo de Cristo, pero ahora vamos a hablar del servicio de Cristo. Amén. Porque el yugo implica servicio, el yugo implica trabajo. Amén. Pero eso lo vemos la otra semana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, papito. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Padre, pidiéndote, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, que nos cubras, que nos protejas, papito. Que ese yugo que hoy hemos visto que viene de